couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Pues bien, hermanos, continuamos con esta serie de mensajes acerca de la buena obra y me siento muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana. Esta serie de la buena obra está basada en una historia increíble de un hombre llamado Nehemías. Es un libro del Antiguo Testamento, es un libro que tenemos ahí en la Biblia y, ¿sabes? Es para mí muy especial pensar en este asunto de una buena obra, porque cuando pienso en Dios en medio de nuestras vidas, evidentemente Dios está construyendo, Dios está edificando, Dios está haciendo algo en ti y en mí, Dios está haciendo una obra en medio de nuestras vidas. Y entonces, ¿sabes? Me emociona mucho pensar que Dios nos ve de una manera muy especial en medio de esa obra que Él está haciendo en ti y en mí. Me encanta pensar que, ¿sabes? Tú y yo no fuimos creados por accidente. Tú y yo, esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas no es fruto de la buena suerte, no es el destino, no es ninguna otra cosa. Tiene que ver con un plan prediseñado, con un anhelo, con un deseo de Dios formando nuestras vidas. Y hasta donde entiendo, ¿sabes? Dios te formó a ti con dones, esos talentos espirituales, esos talentos dados por Dios para bendecir a otros. Y cada uno de nosotros, Dios nos creó así, con esos dones. Dios te creó con esas pasiones, con esos deseos de ayudar y bendecir a otros. Y entonces, ¿sabes? La verdad es que Dios nos creó de una manera extraordinaria. Y tú y yo no estamos en este lugar por accidente. Y si esta mañana tú estás aquí, y déjame recordarte, mi querido hermano, no estamos aquí por accidente, no es nada más estar por estar. Evidentemente Dios tiene planes, Dios tiene una obra, Dios tiene un diseño para ti y para mí. Y entonces, ¿sabes? Me parece muy, muy especial pensar en esa obra que Dios está construyendo en medio de nuestras vidas y cómo es que Dios nos ve. Y sabes, tú y yo no estamos aquí por accidente. Dios sigue tratando con nosotros. Y entonces, ¿sabes? Si es la primera vez que estás aquí entre nosotros, déjame darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y permítanme ponernos todos en contexto. Y otra vez, si es tu primera vez en la iglesia, déjame contarte esta historia, este contexto en el cual estamos pensando en estas últimas semanas. Y te decía que es una historia sobre un hombre llamado Nehemías. Lo extraordinario de Nehemías es que si tú ves a este personaje como tal, Nehemías es un hombre ordinario. Tenía un trabajo evidentemente peculiar, era lo que se conocía como el copero del rey. Y entonces es extraño para ti, para mí ese oficio, pero tenía que ver con una persona que estaba junto con el rey. Cuidaba de su integridad, es decir, él probaba primero el vino y la comida para que no lo fueran a envenenar, pero también era una persona muy, muy, muy cercana. Y entonces, ¿sabes? Nehemías tenía este trabajo peculiar, si tú quieres, muy especial, pero al final era un hombre ordinario. Es decir, uno pensaría que una historia de la Biblia tendría que ver con un hombre que fuera un profeta, que fuera un rey, que fuera un guerrero, que tuviera algo peculiar. Pero en este caso, Nehemías es un hombre común, es un hombre ordinario con un trabajo como cualquiera. Y él estaba sirviendo al rey Artajerjes allí en Persia. Y la historia se desarrolla en el contexto de que, ¿sabes? En el año 587, el rey Nabucodonosor invade Judá. Y entonces destruye toda la ciudad. Ese templo tan especial que construyó Salomón, que tal vez has escuchado, este templo tan hermoso, fue destruido. No quedó ni los cimientos de este templo. Fueron destruidos toda la ciudad fue destruida, incluyendo el muro que tenía como fin dar seguridad a la ciudad. Y entonces, ¿sabes? Habían pasado muchas décadas
y parecía que nadie podía reconstruir la ciudad de Judá. Y entonces en una ocasión, el hermano carnal de Nehemías va y lo visita hasta Persia, y entonces Nehemías hace esta gran pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Y cómo están las personas que están viviendo ahí en Jerusalén? Y la respuesta que recibió fue que el pueblo de Dios era vulnerable, no tenían ese muro, no tenían un liderazgo, no tenían una dirección y la estaban pasando mal. Y entonces, ¿sabes? La Biblia nos cuenta que Nehemías se le rompió el corazón al saber que su pueblo había sido destruido, que estaba en malas condiciones y que sus compatriotas la estaban pasando muy, muy mal. Y entonces, ¿sabes? Nehemías hace algo muy interesante. Va y busca a Dios en oración. Y una de las cualidades de Nehemías que vale la pena recordar de él y resaltar es que era un hombre que siempre oraba. A lo largo de este libro, que es una biografía de Nehemías, que él mismo nos cuenta este relato de lo que experimentó al construir este lugar. Vas a encontrar 12 veces que él está orando a Dios fielmente, muy fuertemente, y entonces él ora. Y el resultado es que él habla con el rey, le dan permiso para ir hasta Judá, le dan permiso de su trabajo, y el rey no solamente le da permiso para que falte al trabajo y vaya y reconstruya o intente reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad, sino que también el rey le da todos los materiales que necesita. Entonces es una historia extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidades habría que el rey tuviera el mismo interés que Nehemías en que Judá fuera reconstruido? Pero Dios mueve el corazón del rey y entonces Nehemías emprende este viaje y va a construir este muro de Jerusalén. Llega, encuentra un pueblo que está desanimado, pero luego Nehemías habla con ellos, los anima y todos ponen manos a la obra para construir el muro. Y entonces cuando están trabajando, resulta que en medio de estar reconstruyendo el muro, cuando todo parecía que estaba saliendo muy bien, comienza la oposición. Hubo personas que se levantaron para burlarse de Nehemías y del pueblo y tratar de oponerse a lo que Dios estaba haciendo. Y el domingo pasado hablaba contigo acerca de esto y sabes, la verdad es de que hay un principio muy cierto en esto. Cada vez que tú y yo intentamos hacer algo para Dios en nuestra propia vida o hablando de bendecir a otras personas, siempre encontraremos oposición. Y cuando quieres estar cerca de Dios y tener tu devocional muy temprano todos los días, encontrarás oposición. Y cuando quieres involucrarte en un ministerio y servir a otro, encontrarás oposición. Siempre encontraremos esa oposición en contra de la obra de Dios. Y entonces Nehemías tuvo que enfrentar esta oposición junto con todo el pueblo de Israel. Y lo interesante de la historia es que aún con toda la oposición, los enemigos de Nehemías y del pueblo de Israel no pudieron detener la obra que estaban haciendo. Pero sabes, eso no terminó ahí. La cosa es de que, la verdad es de que muchas de las veces, sabes, si nuestro enemigo no puede destruirnos, tiene una segunda opción y es distraernos. Y en el capítulo 6 de Nehemías comienza esta historia y es lo que quiero hablarte esta mañana. Sabes, la verdad es de que si nuestro enemigo, Satanás, las circunstancias que se opongan para cumplir los planes de Dios en nuestra vida, si nuestros enemigos no pueden destruirnos, nos van a distraer. Y hay una gran verdad en medio de esto y estoy convencido de esto, ¿sabes? Nuestro enemigo, Satanás, jamás podrá destruirnos. Esa es una verdad. Porque la Biblia también nos dice y nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que nuestro enemigo. Y entonces, ¿sabes? Tú y yo podemos caminar con esa confianza. Satanás jamás podrá destruirnos. Nuestro enemigo de nuestras almas jamás podrá destruirnos. Porque mayor es el que está en nosotros y no lo puede hacer. Y eso es una verdad. Jamás Satanás podrá controlar nuestras vidas. Si eres un discípulo de Jesús y Él has entregado tu vida a Cristo y es el Rey de tu vida, ¿sabes? Déjame decirte esta gran verdad. Satanás jamás podrá destruirnos. Y no por nuestra fuerza o nuestra devoción,
sino por lo que Dios es en nosotros. Pero hay algo. Si Satanás no puede destruirnos, si Satanás no puede destruir a la iglesia, porque también la Biblia es muy clara, dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Si Satanás no puede destruirnos, ¿sabes qué le encanta hacer? ¿Y qué le encanta hacer a nuestros enemigos? Es distraernos. Y me parece que es una de las cosas con las cuales batallamos más en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar espiritual. Caer en las distracciones de nuestro enemigo. Y el capítulo 6 de Nehemías, vemos a Nehemías enfrentando esto. Y entonces, ahí en el capítulo 6 de Nehemías, si tienes tu Biblia y quieres seguirla conmigo, en el versículo 1, dice que cuando Sanbalat, Tobías y Gesén, un nuevo personaje, un nuevo enemigo aparece aquí. Dice que Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir la muralla y que habíamos tapado todas sus brechas. Aunque no habíamos colocado las puertas de madera, mira lo que hicieron. Me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. Y en realidad lo que ellos querían era hacerme daño. ¿Sabes? Lo que estaba sucediendo aquí es que los enemigos de Nehemías lo que estaban tratando de hacer era distraerlo. Llegaron al punto de decir, bueno, no se amedrentaron, no se sintieron tristes por toda la oposición y por todo lo que se burlaron de ellos. Vamos a distraerlos. Y la distracción era, vengamos a hablar. Deja de construir, deja de seguir poniendo las puertas que faltaban para terminar y hablemos y vamos a este lugar. Sabes, históricamente este lugar Ono no estaba cerca de Judá. Implicaba que Nehemías tendría que viajar algunos días y que se apartara de la obra y que perdiera el enfoque para estar con estos hombres. Pero era una distracción, dice Nehemías. La verdad es que me di cuenta que ellos querían hacerme daño. Y hay un punto aquí interesante para mí, hablando acerca de las distracciones, y tiene que ver con que, sabes, cuando lo pienso, yo diría, como pastor, yo le hubiera aconsejado a Nehemías, oye, qué buena idea, Nehemías, ve y habla con tus enemigos. Estamos a favor de la unidad, ¿no es cierto? Me parece que es una buena idea. Arregla las cosas. Vas a dejar de trabajar un tiempo, pero está bien. Y quién sabe, posiblemente los convenzas y ellos mismos vengan y te ayuden y parecería una muy buena idea. ¿No es cierto? Obviamente tú y yo leemos el texto y si no tuviéramos la última parte donde Nehemías cuenta que dice que en realidad lo que ellos querían hacernos daño, si esa parte no estuviera, evidentemente tú y yo pensaríamos, pues qué orgulloso sería Nehemías de no ir y hablar con los enemigos y ponerse de acuerdo con ellos. Eso me hacía pensar que, sabes, en la vida hay este tipo de distracciones aparentemente buenas, estas oportunidades de la vida que nos distraen de hacer, de cumplir, de vivir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y otra vez, ¿sabes? Son estas cosas que aparentemente son muy buenas. Y déjame decirte la principal, que me parece que es una gran distracción, que la vemos como una gran oportunidad, se llama trabajo. ¿Sabes? Qué bueno que tenemos trabajo y qué bueno que podemos trabajar, pero la mayoría de las veces cuando hablo con las personas acerca de cumplir el ministerio, de cumplir el propósito por el cual están en esta vida aquí, su mayor distracción es el trabajo. Porque invertimos mucho tiempo en nuestro trabajo y trabajamos horas extras y nos esforzamos y muchos ven esa oportunidad de decir, me están ascendiendo en el trabajo, pero ese ascenso implica más horas de trabajo, implica más responsabilidad, implica más esfuerzo de mi parte y más tiempo para dedicar a eso, que ya no me queda tiempo para hacer la obra de Dios en medio de mi vida y en medio de la vida de otros. Y entonces, ¿sabes? Se vuelve muy triste. Porque es una distracción aparentemente buena. La cosa es de que lo más triste es que la mayoría de las personas no están completamente satisfechos con su trabajo. Y la mayoría de las personas, cuando les preguntan, ¿y es el trabajo de tus sueños? La mayoría dirá, no
No es el trabajo de mis sueños. Si por mí fuera, no trabajaría en ese lugar, no haría eso. Pero lo tengo que hacer porque tengo que vivir. Y entonces llegamos a este punto de que vivimos para trabajar en vez de que fuera todo al contrario, ¿no es cierto? En vez de trabajar para vivir. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Vivir para trabajar es estar en el trabajo y haciendo y esforzándote, en vez de que el trabajo sea un medio solamente para vivir. Y son estas distracciones buenas. La familia, ¿qué tal? Sabes, muchas veces no cumplimos los propósitos de Dios en medio de nuestras vidas por nuestra familia. Y es porque me acabo de casar, estoy construyendo una familia, porque mis hijos están pequeños, porque mis hijos son adolescentes, porque siempre habrá una época en la vida que nuestras familias nos distraen de cumplir los propósitos de Dios. Y otra vez, no estoy diciendo que dejes a tu familia, ni estoy diciendo que la descuides, claro que no. Estoy convencido que el primer ministerio en la vida de una persona es su familia. Pero este es mi punto. ¿Hasta dónde nuestras familias y nuestro trabajo nos distraen de cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas? Y entonces me parece que Nehemías se enfrenta a este tipo de tentación, de esa distracción buena en la vida. Ya que estamos aquí, si hablamos de distracciones buenas en la vida, ¿sabes? Tengo que mencionarlo, que hay este tipo de distracciones en la vida, que son estas distracciones inútiles, estas distracciones que nos hacen perder el tiempo. Y lamentablemente tú y yo vivimos en esta época que es bien sencillo que tú y yo nos perdamos en medio de tantas distracciones en este mundo. Y entonces, ¿sabes? Las redes sociales, el WhatsApp, los Reels, las tiendas en línea, esas cosas que son inútiles. ¿Cuánto tiempo pasamos en las pantallas? ¿Cuánto tiempo invertimos tú y yo en eso? Que al final, si somos bien sinceros, es inútil. Y uno diría, no, pastor, con eso yo me relajo. Y no, pastor, es tomarnos un break de eso. Pero otra vez, si somos muy sinceros, vivimos en una época en que es muy fácil perder el tiempo. Y me parece que tú y yo tenemos que ser muy sabios de cómo vivir este tiempo. Me parece que uno de los mayores desafíos para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros tendría que ver con la habilidad de no dejarnos distraer por esas cosas inútiles. Las redes sociales, el internet, esos compromisos que tienes con las personas, ese café que le inviertes con esas compañías que al final no te dejan nada bueno, que simplemente es perder el tiempo y que son distracciones inútiles. Y entonces, ¿sabes? El punto es que cuando Nehemías está enfrente de esto, él aprende a decir que no. Y me parece una habilidad extraordinaria, cerrarle la puerta a las distracciones. Y mira, cuando lo pienso, uno podría pensar, bueno, eso es un buen punto para administrar nuestro tiempo a nivel humano, pero la verdad es que el mayor ejemplo de esto es Jesús. Mira, cuando pienso en Jesús y en su ministerio en esta tierra, muchas veces Él dijo que no. Y muchas veces Jesús estuvo predicando a multitudes, sanando cientos de personas, pero llegó un momento en que Jesús dijo, hasta aquí, y se iba. Muchas veces las multitudes se quedaron esperando a Jesús y Jesús dijo que no, porque Él no se iba a distraer del plan que Él tenía. Y otra vez uno podría decir, oye Jesús, qué mala onda eres. Todavía había ahí 2, 3 enfermos y dijiste que no. Y había gente que quería escuchar y que podría ser transformada por tu predicación, pero decidiste no hacerlo. Y el punto, hermanos, es que no es que Jesús fuera una mala persona, no es que Jesús no le importara, sino que Jesús,
Podría decirle que no a la gente, que no al ministerio para decirle que sí a su Padre Celestial. Y entonces, ¿sabes? Jesús se apartaba para estar con su Padre y diciéndole a la gente, no. No voy a seguir predicando, no voy a seguir sanando gente. Y a las personas les decía que no para decirle que sí a su Padre. Y entonces, ¿sabes? Me parece que Jesús es un ejemplo extraordinario en medio de esto. Jesús quiere que tú y yo entendamos que, ¿sabes? La verdad, en ocasiones, tú y yo tendremos que decir que no. No porque no nos importe. No porque no nos importen las personas. Tendremos que decir que no porque nos importa el llamado de Dios en medio de nuestras vidas. Entonces Nehemías estaba lidiando con todas estas distracciones para servir a Dios y terminar con la misión que él tenía. Pero lo interesante de la historia es que si sigues leyendo el capítulo 6, no todo se detuvo ahí. Comenzó ahora una nueva distracción. La distracción de los rumores. Y entonces, ¿sabes? Es interesante. En el versículo 5 dice que llega estos enemigos y dice, ha llegado a nuestras ciudades el rumor. Llegan sus enemigos para decirle a Nehemías. Y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse y que por eso estás construyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey. Un rumor, ese chisme que estaba ahí. Y entonces, ¿sabes? Era otra forma en que buscaban distraer a Nehemías con un rumor. Y déjame hacer una nota al margen de esto, porque los rumores son algo que destruyen a cualquier comunidad. Ese tipo de rumores, ese tipo de mensajes que en realidad nacen del odio, este tipo de rumores que no tienen una fuente segura y casi siempre comienzan con, no te puedo decir quién, pero están diciendo esto de ti. Me pidieron que no te dijera, pero esto es lo que están diciendo de ti, ¿sabes? Eso es un rumor. Y la verdad es que los rumores nacen del odio. Porque si alguien en verdad te amara, no mandaría a otros y te diría, ay, no le vayan a decir que yo dije. No le digan al pastor que yo dije. Pero casi le están diciendo, pero ve y dile. Y cuando nos prestamos a eso, ¿sabes? Destruimos. Y es una enorme distracción en la vida y en los ministerios y en la vida de iglesia. No sabes cuánto nos ha frenado los rumores. Y lo único que tú y yo tendríamos que hacer sería decir que no. Y cuando alguien viene y te dice, quiero contarte algo de alguien, pero no le digas que yo te dije, desde ahí empezamos mal. Y tú y yo, nuestra actitud tendría que ser, no te voy a escuchar. Y si te molesta tanto y si es algo que daña tu vida, déjame te acompaño para ir y hablar con esa persona y decirle lo que te molesta. Esa sería la mejor forma. ¿Y sabes cuál ha sido mi experiencia? Cuando alguien llega y me dice, no les digas que yo te dije, pastor, pero fulano de tal. Y cuando les digo, discúlpame, mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a hablar con esa persona. Porque evidentemente te hizo daño. ¿Sabes cuál es mi experiencia? Todos dicen, no, ¿por qué no? Vamos y bendice a esa persona. Tal vez sí está equivocado. Pero bueno, no, es que pastor, no estoy tan seguro. No, es que a mí me contó el otro, hermano, pero es que no estoy tan convencido. Entonces, son rumores. Porque cuando es algo cierto, han sido situaciones muy buenas de decir, vamos y hablemos con esa persona, yo te acompaño y arreglemos esto. Y sabes, en medio de eso hay bendición. En lo otro no. Entonces, sabes, los rumores nos distraen. Esos rumores que nacen en el odio y que se difunden en medio de las personas para destruir. Y entonces, sabes, el punto aquí, lo que me enseña Nehemías, es que al final, para atender a los rumores, sabes, la lección es, no te preocupes por lo que la gente dice de ti. No te preocupes por eso. Preocúpate más bien por lo que es verdad en tu vida. Nehemías se centró en la verdad. Si sigues leyendo, dice que Nehemías respondió y dijo,
esto que dices no es verdad, tú mismo lo has inventado. Nehemías se centró en la verdad y sabes, la mejor forma de deshacer los rumores es centrarnos en la verdad. Nehemías no cayó en la trampa y no se distrajo con eso. Al contrario, parece que se volvió más fuerte. Si seguimos leyendo, dice que, y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos la obra de restauración. Y luego hay una frase extraordinaria, dice: Dios mío, fortalece mis manos. Y en esta frase lo que Nehemías está diciendo es: yo voy a continuar trabajando, Dios, ayúdanos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿sabes? Nehemías no cae en este tipo de distracción acerca de estas distracciones por los rumores. Pero sus enemigos eran muy tercos y siguieron ahí. Y si sigues leyendo, dice que por quinta vez vinieron. Por quinta vez vienen otra vez los mensajes. Pero ahora era una distracción que tenía que ver con una amenaza. Y entonces ahora comienzan las amenazas. En el versículo 10 dice que poco después fui a la casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de Meitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme dijo: te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Era una amenaza un poco fuerte, ¿no? La amenaza era: te van a venir a matar. Vamos a escondernos. Y era este tipo de distracciones que las amenazas hacen que impiden que nosotros sigamos haciendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero nuevamente Nehemías es sorprendente. Y en el capítulo 11 responde como un buen mexicano. Dice: pero yo le dije, hombres como yo no corren a esconderse. ¿A poco no se oye como corrido? Dice: y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Habría un buen canto con esto. Pero nota lo que sigue diciendo. Y es que me di cuenta de que Dios no los había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Otra vez, ¿sabes? En la vida, muchas de las cosas que tú y yo experimentaremos que nos alejan de cumplir los planes de Dios en nuestras vidas serán las amenazas. Si bien es cierto, no nos van a amenazar diciéndonos que nos van a venir a matar. Pero sabes, gracias a Dios vivimos en una gran libertad. Nadie te meterá a la cárcel por servir a Dios, por orar, por buscar ser un mejor creyente. Nadie te va a meter a la cárcel ni te van a matar por eso. Pero las amenazas serán sutiles. Serán ese tipo de amenazas diciéndote: comenzaste a hacer ese ministerio, no va a funcionar. No vas a tener lo suficiente. La amenaza será: si empiezas eso, vas a quedar en vergüenza porque no tendrás lo necesario para echar a andar eso que estás pensando. Te quedarás a la mitad y todos se burlarán de ti. Y las amenazas vienen así y te paralizan. No sabes cuántas personas muchas veces hemos dejado de hacer cosas para Dios por este tipo de amenazas. Por eso me encanta cómo responde Nehemías con ese valor, diciendo: hombres como yo no corren. Pero nota otra vez el punto. Nehemías sabía quién era. Nehemías sabía quién lo había enviado. Nehemías sabía, no que fuera muy valiente por sus capacidades, sino que sabía que Dios le había dado un gran trabajo, que Dios se había mostrado a su vida. Y entonces Nehemías podía tener ese valor. Y entonces, mira, este es mi punto esta mañana. Habrá muchas cosas que te distraigan. Si eres un discípulo de Jesús, nuestro enemigo Satanás no podrá destruirnos.
Pero Él está encantado de distraernos. Me parece que hoy en día somos una iglesia distraída. Discípulos de Jesús distraídos. Y Él está felizote porque pues mientras nos tenga distraídos, la obra no continúa. La gran pregunta para mí es, Dios, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para no ser distraído de cumplir la obra que me has mandado hacer? Y entonces tal vez alguien diga, bueno, pastor, dime hasta dónde debo de trabajar, dónde es el límite. Me están ofreciendo este ascenso, entonces no lo acepto. Pastor, tengo mis hijos pequeños y entonces los meto en una guardería para venir a servir. Y la verdad es que no sé cómo contestarte. No podré decirte, niégate al ascenso, hermano. No lo aceptes. No puedo decirte eso. Y la verdad es que ningún consejero bíblico te lo podrá decir. Porque al final, si te diste cuenta, cada vez que Nehemías se enfrentaba a una distracción, él mencionaba, pero me di cuenta, pero Dios me mostró, pero Dios me dijo. Y en esta última ocasión me encanta, dice, me di cuenta de que Dios no los había enviado. Y mi pregunta es, ¿cómo supo Nehemías cuando era esto real? ¿Cómo supo que este hombre Gesem estaba mintiendo y que fue sobornado? ¿Cómo lo supo? ¿Sabes? En la Biblia hay un concepto, se llama discernimiento. Tiene que ver con esa sabiduría divina para poder entender las situaciones que vivimos en nuestra vida. Es el discernimiento, es algo que Dios da a los corazones de las personas. Y entonces mi respuesta, y los comentaristas dicen, Nehemías era un hombre que tenía un gran discernimiento. Y luego yo dije, bueno, pero es Nehemías. Tiene un libro en la Biblia, yo no tengo nada en la Biblia. Pero luego seguí investigando y descubrí que, ¿sabes? A Dios le encanta darnos discernimiento. Lo único que Dios pide es que le conozcamos y que pasemos tiempo con Él. La respuesta es que Nehemías tenía discernimiento porque pasaba mucho tiempo en oración. Y si lees el capítulo 6 de Nehemías, encontrarás sus oraciones. En sus oraciones Nehemías clama. Dice, Dios, mira, ve a mis enemigos. Ve lo que están haciendo. Ve todo lo que me están diciendo. El punto es que, sabes, mi querido hermano, yo no puedo decirte que es una distracción real en tu vida, pero Dios sí. Mi oración es que tú y yo tengamos ese discernimiento de parte de Dios. Al final, ¿sabes? Había algo que Nehemías tenía bien en claro. En el versículo 3 del capítulo 6, Nehemías comienza a explicarle a sus enemigos, ¿por qué no dejabas la obra de construcción? Y él les dijo, no me es posible. Cuando venían todas las distracciones, Nehemías, bájate de ahí, pasa tiempo con nosotros. Nehemías, bájate de ahí, van a venir a matarte. Nehemías, bájate de ahí, están diciendo que quieres convertirte en rey. Me encantan las palabras de Nehemías y me parece que este es el versículo central de toda esta historia. Nehemías les respondió, no me es posible porque estoy en medio de una gran obra. Aquí comienza el discernimiento, mi querido hermano. Si tú y yo no entendemos que estamos en medio de una gran obra, cuando pensamos en qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? Déjame recordarte, estás aquí por una razón. No fuiste creado por accidente, estás en medio de una gran obra que Dios está construyendo en ti, pero también como iglesia estamos en medio de una gran obra que se llama redención. Una gran obra que se llama perdón, que se llama misericordia y gracia para los perdidos. Y entonces cuando pensamos acerca de servir, cuando pensamos en por qué serviríamos, en por qué invertiríamos de nuestro tiempo y de nuestros recursos para bendecir a otros, ¿sabes?
La respuesta de Nehemías es perfecta. Estamos en medio de una gran obra. Iglesia, estamos en medio de una gran obra. Impactando gente allá en Chiapas con nuestro hermano Isabel. Es una gran obra. Pero hay personas en Riberas de Sacramento, hay personas que llegan a nuestra iglesia, hay personas a nuestro alrededor que necesitan conocer y saber que Dios les ama. Y déjame terminar con esto en lo que los músicos pasan, ¿sabes? Iglesia, estamos en medio de una gran obra y la pregunta para ti y para mí será: ¿cómo es que Dios querrá usarnos? ¿Cómo es que Dios quiere usar tu vida? La verdad es de que nunca podremos terminar algo que no hemos comenzado. Y si tú estás aquí y eres parte de Jerusalén y no eres parte de ningún ministerio y no estás desarrollando un servicio, déjame decirte algo, mi hermano. La iglesia está sufriendo por esa labor, por esos dones que Dios te dio y que no están en uso dentro de la iglesia. Y si eres alguien que está sirviendo y estás desanimado y estás cansado, estás considerando decir: bueno, he estado muchos años en ese ministerio, lo voy a dejar. Déjame recordarte que estás en medio de una gran obra. Dios aún no ha terminado. Dios quiere seguir construyendo. Dios quiere seguir formando a más personas a tu alrededor. Y entonces, déjame volver a animarte. Mira, en este QR está un documento donde está este catálogo de los ministerios de nuestra iglesia. No son todos, pero son en los que me atrevería a decirte que necesitamos más ayuda. Hay 14 áreas dentro de la iglesia donde estoy seguro que Dios quiere usarte. Y el próximo domingo va a ser un domingo especial y no te lo pierdas, porque será la oportunidad que tú y yo tendremos para decirle a Dios que sí. Sí, Dios, quiero servir. Tendremos la oportunidad de decirle a nuestra iglesia y mostrarle nuestro amor para servirlos. 14 áreas distintas. Y quiero invitarte a que revises este catálogo. Y entonces el próximo domingo, en un ambiente especial, tú y yo podamos decir: Dios, quiero servirte en esto. ¿Por qué quiero que revises este documento antes? Bueno, la razón es porque el domingo no tendremos mucho tiempo para explicarte 14 ministerios, nos tomaría mucho tiempo, pero si tú ya durante la semana oraste y vienes aquí, estoy seguro que Dios te hablará y podrás escoger el ministerio por el cual Dios te tiene en este lugar. ¿Qué te parece si te pones en pie y juntos entonamos este canto? Porque al final, ¿sabes? El mayor móvil para servir no tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver con construir una gran comunidad. Si tú y yo servimos al Señor, tiene que ver con el hecho de que Él nos ama como nadie más. Y que la mejor respuesta para el amor de Dios en nuestras vidas debería de ser una actitud de servicio. Decirle: Dios, gracias porque me amas tanto. Hoy quiero servirte.